A toda la gente de PayPal, Patreon y PayU, les queremos pegar un agradecimiento, un abrazo, un cariño por la comunidad que hemos formado tan bacana, por todo lo que nos apoyan y por todo lo que nos ayudan y por todo lo que hacen posible este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes. Lo sentimos siempre, en cada momento y en cada relato. Buenas. Hoy vamos a hacer un tráiler, un teaser, pero pues un teaser de 40 minutos más o menos, sobre lo que va a ser el año 2. Tenemos una serie de episodios que estamos preparando para ustedes en el año 2, que ya desde que hicimos el año 9, cada año hacemos unos capítulos acerca de aniversarios varios que se cumplen en ese año en particular. Entonces estos son los del año 2. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a abordar en el año 2. De eso se va a tratar el programa de hoy. No necesariamente en el orden en que lo vamos contando. Esto es simplemente para irles diciendo de qué vamos a hablar. No necesariamente en ese orden y puede haber sorpresas. Pero la idea es que se vayan preparando y se vayan teniendo el asiento del avión, porque el año 2 ha traído cosas muy impresionantes y las sigue trayendo en el 2022. O sea, siempre ha sido el año 2 un poquito como de acción, suspenso, intriga. Entonces, desde el punto de vista cinematográfico, una de las películas probablemente más importantes de la historia del cine contemporáneo, de uno de los directores más importantes de la historia del cine, cumple 50 años y esto se ha vuelto una película de culto, una leyenda, basada en la novela de Mario Puzo, dirigida por Francis Ford Coppola, El Padrino. El Padrino tuvo 3 películas, Padrino 1, 2 y 3. Y cada uno de los que participa en esas películas se consagra como el mejor actor en sus papeles. O sea, la actuación del que va a ser el personaje de Vito Corleone, Marlon Brando, la rompe. Cada una de estas historias tiene sus leyendas. Dicen que él se puso 2 limones en las mejillas antes de entrar a la entrevista y que entró hablando así y que se ganó el casting de una. Bueno, hay cualquier cantidad de anécdotas. Esto puso de relieve una parte de la historia de los Estados Unidos que desde entonces va a tener una relevancia impresionante. Y es la historia de la gran migración de italianos que llegó a los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando Italia estaba en el proceso de unificación y estaba en un punto muy álgido de su historia. Hay un momento en que Europa se desbarata, porque Europa a veces se desbarata. Muchísima gente, pues hemos dicho muchas veces, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos van a migrar a América del Norte y del Sur. Entonces, en esa gran migración va a llegar un personaje que viene de la aldea de Corleone y que se llama Vito Andolini, y que le preguntan en migración, pues que ellos no están para detalles, que cómo se llama, y él explica que él es Vito Andolini de la aldea de Corleone. Igual no le paran bolas, queda Vito Corleone. Y ese personaje que viene huyendo de las persecuciones en Sicilia va a ser el origen de una de las familias de la mafia más grandes y más poderosas, y la saga del Padrino nos va a ir mostrando cómo se van infiltrando en todo, en los juegos, en los casinos. El Padrino 2 nos va a mostrar no solamente los antecedentes de la historia del Padrino que están descritos en la novela, sino que nos va a mostrar la situación de Cuba anterior a la revolución.
y en El Padrino 3 nos van a mostrar el tema del papado y la misteriosa muerte de Juan Pablo I que llevaría a Juan Pablo II al papado. O sea, cada uno de estos tiene unos antecedentes históricos y unos momentos importantísimos y nos muestra ese mundo de una parte de la comunidad italiana que va a afincarse en los Estados Unidos y que con la prohibición del alcohol también van a formar las grandes mafias. Decimos una parte de la comunidad italiana porque la comunidad italiana no participa masivamente de esto de ninguna manera, si lo sabremos nosotros los colombianos. Pero esto es pues de dar alaridos, o sea, no se había visto una cosa, es que son tres, Marlon Brando, luego Al Pacino y Andy García en la última parte, son como los tres dones que va a haber allá. Pero esto tiene una actuación de Robert De Niro de dar alaridos en El Padrino 2, que es toda la imagen del padrino joven. Es con Diane Keaton, que una pieza clave para mostrar el papel, digamos, un poco de una mujer moderna metida en un clan de estos. O sea, de las dos culturas enfrentadas a través de este personaje, una mujer estadounidense moderna y normal metida en una cofradía de estas tan impresionantes. Entonces, lo que va a hacer Francis Ford Coppola, este fresco cinematográfico, es realmente un hito en la historia del cine. Entonces, desde el punto de vista cinematográfico y un poco de toda la historia que hay detrás de todos los diferentes periodos en donde se va desarrollando la saga del Padrino, la cultura italiana, la Sicilia de la época y todo, vamos a hacer en uno de los momentos del año 2 un homenaje a los 50 años del padre. En un evento cinematográfico pero realmente histórico, vamos a hablar de los 110 años del hundimiento del Titanic, 1912. El 14 de abril de 1912 era el quinto día en que el Titanic navegaba en las heladísimas aguas del Atlántico Norte, a todo vapor. Y era el viaje inaugural de uno de esos actos de soberbia humana, cuando les da porque algo es invencible o algo es inundible, le echan la sal. O sea, estas cosas han pasado desde cuando el Vasa iba a ser el gran testimonio de la grandeza del imperio sueco y dio una vuelta delante de toda la gran aristocracia y la realeza de Europa y se hundió. Entonces es una de las historias más paradójicas de los suecos, de los mismos creadores del gran Vasa que se hundió, el Titanic, que en ese viaje inaugural, pues que esto iban todas las diferentes clases sociales, ¿no?, que estaban tan diferenciadas en ese momento, y estaban arriba pues todos los ricos, en la tercera clase iban una gran cantidad de inmigrantes irlandeses huyendo del hambre, y se aproximaba ya en el viaje inaugural a las costas de Terranova, camino al puerto de Nueva York, y ahí es cuando choca contra un gigantesco iceberg y se va a hundir, dejando detrás una fama que hasta nuestros días sigue siendo absolutamente legendaria. Y vamos a contar también cómo en Belfast, que fue donde lo hicieron, en los astilleros de Belfast, y con todo lo que la gente que participó en la hechura del Titanic, hicieron un museo que le da a la ciudad de Belfast
un granito turístico a una ciudad que era conocida por los desfiles que llevaban a permanentes disturbios cada julio de cada año, por la guerra, por los problemas, y ellos no solamente hacen la paz, logran salir de 500 años de guerra, sino que logran poner a posicionar su ciudad como una ciudad turística a partir de la recreación que hacen de toda la historia del Titanic. El museo es del tamaño del Titanic, obviamente no tiene el barco porque el barco se hundió, pero es del tamaño del Titanic y demuestra todo el mundo de los astilleros y de los obreros y de la Irlanda de la época y cómo se construyó allá en Irlanda del Norte. Es toda una travesía. La película haría de Titanic otra vez una parte importante de la leyenda. Vamos a dedicarle un capítulo también a eso. Se cumplirán también 40 años de uno de los capítulos más lamentables desde el punto de vista de la historia de América Latina, entre lo absurdo y lo patético, la Guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1982 estalla la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, que eso era pelea de tocha con guayaba. Porque realmente, la Argentina estaba en una dictadura de las más aterradoras que haya vivido el continente en toda su historia. Y en una idea del viejo truco de generar un enemigo externo para producir algún tipo de unión interior, que es el número 1 del manual geopolítico. Invéntese un enemigo para ver si la gente se une en torno a un enemigo externo. La dictadura se resquebrajaba ya ni el miedo funcionaba, ya los argentinos lo habían vivido todo. Y resulta que se ponen a atacar las Malvinas. Las Malvinas sí es un puerto del colonialismo británico. Eso no estamos diciendo que no. Y era un enclave de un régimen y de un tiempo ya pasado. Pero atacar las Malvinas y poner a los británicos en contra era totalmente demencial. Los británicos, y en este caso Margaret Thatcher, ni corta ni perezosa, que ella iba a desmontar el estado benefactor, iba a crear una crisis social sin precedentes, sobre todo en Escocia, y a generar una represión tan grande como la que generó, le vino como anillo al dedo la Guerra de las Malvinas. En Colombia llamamos esto una papacha. Y es que ella sí estaba necesitando alguna cosa. Eso que la dictadura argentina creía que iba a ser un instrumento de cohesión interna fue lo que la tumbó, lo que la derrumbó. Y en cambio a la Thatcher sí la reencauchó. Y en Inglaterra logró el elemento de cohesión política que ella necesitaba para ser reelegida y para empezar el desmonte de todo el estado benefactor que había sido la mayor victoria social que había habido en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad social de la cuna hasta la tumba. Entonces, vamos a ver esto. Lo hemos abordado desde el punto de vista del rock en español muchas veces, porque en la demencial prohibición del rock en inglés en las emisoras de Argentina, hágame el favor, a quien se le ocurre eso, fue cuando salieron 20 años de música que llevaban haciendo los argentinos y todo el continente de América Latina conoció el gran producido musical de ese gigante rockero que es la Argentina. Entonces, pues musicalmente hablando, pues esto fue el origen de todo en la producción de rock en América Latina para nosotros. Pero desde el punto de vista histórico, esto es una tragedia, porque a los argentinos los hicieron creer que estaban ganando una guerra que no estaban ganando desde el año 1. El frente mediático operó de manera total. No existían las redes sociales, ni siquiera se podían manipular. No había cómo tener información distinta a la que la dictadura daba. La prensa quedó completamente cooptada y ellos no ganaron ni un solo día. Y los chicos fueron a pelear al frente completamente muertos del frío, con 3 meses de entrenamiento, enfrentando a los gurkas, tropas de élite del Imperio Británico. Y esto fue una tragedia para la Argentina absolutamente terrible, y cuando se dan cuenta que todo era una gran estafa y que todo era realmente una enorme mentira, cae la dictadura. La Guerra de las Malvinas es un momento
muy fuerte de la historia de América Latina y del enfrentamiento de Argentina con un antiguo aliado, digamos, porque la influencia inglesa en la Argentina fue muy importante, sobre todo durante finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y bueno, eso está sin resolver, todavía sigue ahí en veremos, pero vamos a contar este episodio porque se cumplen en este momento los 40 años de la Guerra de las Malvinas, y eso también lo vamos a ver en el año 2. Gracias, chao. También vamos a ver en el año 2 la batalla decisiva que cambió por completo el curso de la Segunda Guerra Mundial y que llevaría a la Unión Soviética a la victoria con el sacrificio más impresionante de todos, la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue la que cambió todo el curso de la historia. Y esa batalla va a estar entre el 23 de agosto de 1942 y el 3 de febrero de 1943. Es increíble que haya pasado tanto tiempo permanentemente en una batalla. Y es uno de los relatos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y es el momento en que van a acercar al ejército alemán. Son dos batallas, Stalingrado y Kursk, porque Kursk será la derrota definitiva. Pero el fin del ejército nazi y todo el proyecto del nazismo está en Stalingrado. En Stalingrado fue cuando ellos, dando la orden de tierra arrasada, orden que también habían dado cuando se habían enfrentado a las tropas de Napoleón, el pueblo ruso tomó todo lo que podía y lo que no lo quemó. De manera que las tropas nazis, que invadieron por 5 frentes, entraron en el territorio soviético después de haber prometido, mediante un pacto de no agresión antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, que no tocarían a Rusia. Se meten allá y cada vez van a estar más lejos de las líneas de abastecimiento. Y se van a meter a Stalingrado, que ni siquiera era un objetivo militar estratégico, porque realmente ellos iban para los Urales, que era donde ya se iban a abastecer de combustibles, pero ellos querían acabar, Hitler quería acabar Stalingrado porque llevaba el nombre de Stalin, Stalingrado. Y resulta que en Stalingrado los van a rodear y los van a aniquilar. Y esa batalla, después del sufrimiento tan impresionante de los soviéticos, porque eso lo hemos dicho varias veces, pero de los 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, 27 millones eran soviéticos. Eso es más de lo que uno se puede imaginar. Y en Stalingrado, en medio de las nieves, con el general Invierno, en una batalla donde quedó atrapada la población civil, fue donde se dio el cambio del curso de la guerra. La Segunda Guerra Mundial la terminan ganando los soviéticos, que no la hubieran podido ganar sin la ayuda de los británicos durante la resistencia del primer año, de acuerdo. Que no la hubieran podido ganar sin la entrada de los Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor, ¿cómo no? Que no la hubieran podido ganar sin el desembarco de Normandía, faltaba más. Pero ganarla concretica, la gana la Unión Soviética en Stalingrado. Por eso es tan importante esta batalla, porque a partir de ahí empieza la derrota. Y la derrota va a llevar hasta la destrucción casi total y absoluta de Alemania. Y ese capítulo que va a llevar al hundimiento de todo, que va a llevar al suicidio de Hitler, a la persecución de todos los soldados alemanes hasta llegar a Berlín, a la toma de Berlín y la destrucción absoluta de la ciudad y el fin de la guerra, todo ese capítulo realmente se comprende desde Stalingrado, porque fue allá donde se desarrolló el momento más dramático y más importante de todo lo que sería la derrota del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y es como una pinza, Stalingrado y Kursk,
que va a ser la batalla de tanques. Por esa batalla y por el tamaño de su sufrimiento, ellos van a pedir la mitad del mundo a la hora de la repartición en las conferencias de Potsdam y Yalta. Pero nada de esto se comprende sin entender la batalla de Stalingrado. Por eso la vamos a traer para el año 2. Importantísimo, actual, vigente, de toda vigencia y actualidad, 30 años del Tratado de Maastricht, 7 de febrero de 1992. En Países Bajos se firmó el Tratado de Maastricht. ¿Qué es el Tratado de Maastricht? El Tratado de Maastricht es la carta de naturaleza y de funcionamiento y de entrada en vigencia de lo que hoy llamamos la Unión Europea. Y esto es muy importante porque la Unión Europea se hizo para sanar heridas, se hizo para conjurar los fantasmas de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Después de que Francia y Alemania se sentaron frente a frente y dijeron, ¿por qué es que nos estábamos matando nosotros? Por Alsacia y Lorena. ¿Y qué hay en Alsacia y Lorena? Carbón y acero. ¿Y por qué más bien no nos lo repartimos en lugar de matarnos por eso? Porque se nos fue la mano, ya llevamos 70 millones de muertos por el carbón y el acero de Alsacia y Lorena. A ver, entonces resulta que hacen el pacto del carbón y el acero. Y el pacto del carbón y el acero en 1951, todavía humeante las cenizas y abiertas las heridas de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a proponerse la idea de tratar de ponerse de acuerdo para la foto, pero Europa quedó dividida después de las conferencias de Yalta y Potsdam, y con una Europa rota, la Unión Europea es parcialmente un sueño que se cumple en la parte occidental con el mercado común europeo, pero que no puede llegar a realizarse en tanto Alemania esté dividida, en tanto haya un telón de acero desde el Báltico hasta Trieste, que divide Europa en alambaradas y que haga que dos sistemas económicos se enfrenten desde lo ideológico, desde lo económico, desde lo político y desde lo propagandístico. Mientras Europa tenga un alambre cruzado por toda la cara, pues la Unión Europea es una aspiración, pero todavía no puede ser una realidad. Pasarán muchas cosas. Caerá el muro de Berlín. Alemania se reunificará, Europa se reunificará, y una vez que pase todo eso, que lo hemos relatado en varios capítulos en estos podcasts, van a ponerse de acuerdo para la foto, y ahora sí nos vamos a poner de acuerdo para hacer una cosa que es ponernos de acuerdo sobre una base económica. Ellos son diferentes en todo los divide, pero se ponen de acuerdo en una unión económica, hasta el punto de crear una moneda única que va a unificar las monedas, o sea, desaparecen las pesetas, los francos, los florines, las liras, los marcos, todo eso va a desaparecer para llamarse el euro. Vamos a contar en este programa qué es la Unión Europea, qué es la zona euro, qué es la zona Schengen, que no es lo mismo, porque los hay que son zona euro, pero no son zona Schengen, o que son Unión Europea, pero no son zona euro. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué significa eso en términos de fronteras? ¿Qué significa eso en términos de movilidad? ¿Qué significa eso en términos de integración de visas de estudiantes, de universidades, de lo que va a ser la beca Erasmus? Todo aquello que fue la construcción de una idea de una Europa junta que conjure las guerras, la xenofobia, los nacionalismos, las ultraderechas, los discursos fascistas, todo lo que hoy la amenaza. Entonces, con el mayor de los entusiasmos, con su bandera de estrellas, con el himno de la canción de la alegría, se lanzaron a un experimento que ha sido bien importante en la geopolítica y en la historia de todos los últimos 30 años, y que hoy enfrenta las amenazas más miedosas del mundo, y que hoy está puesto a prueba en uno de los momentos más dramáticos de la historia. Hay que ver que han tenido momentos muy graves. La crisis del 2008 casi que la acaba, pero de una u otra manera lo sobrevivieron ahí a trancas y a mochas. El Brexit los pone en punta, o sea, a las puertas del iceberg del Titanic, pero lo logran desviar.
Y ahora el tema, la pandemia también les da muy duro porque no pueden reaccionar como bloque, sino que cada uno reacciona como puede, y esta tensión entre los nacionalismos y la Unión Europea, vamos a contar qué es la Unión Europea, qué es el Comité de Regiones, qué es el Europarlamento, qué tanto tienen que entregar su soberanía a los pueblos para pertenecer a la Unión Europea, qué tanto tienen que entregar de sus propias constituciones para tener los mandatos de la Unión. En todos los países que pertenecen a la Unión usted ve la bandera del país y la bandera de la Unión Europea. Quiere decir que ese país es un Estado nacional, pero está subordinado a todo lo que diga la Unión Europea. Esa subordinación a la Unión Europea ahorita está siendo cuestionada por muchos países, uno de los cuales ha sido Polonia, de manera muy fuerte, y de todas maneras las recientes elecciones en Francia nos ponen en el filito de una cuerda amarrada de un lado al otro en el semáforo mientras cambia. O sea, acaba de ganar Macron y eso le da un respiro al proyecto, pero no termina de tranquilizar la cosa porque hay unos vientos muy bravos que están soplando, vientos nacionalistas. Y el tema de los emigrantes como el viejo truco del chivo expiatorio, sobre el cual recaen los problemas que no han mirado a sí mismos, las dobles agendas, todo lo que prometieron y terminaron no haciendo, todo lo que falló y todo lo que triunfó y todo lo que sirvió y todo lo que hoy por hoy está amenazado, es parte de lo que trataremos en la historia de qué significa eso que llamamos la Unión Europea, que cumple 30 años de existencia a partir del Tratado de Maastricht. Eso es bien importante porque todo lo que tiene que ver con el conflicto actual de Rusia con Ucrania, todo lo que tiene que ver con eso se trata de la Unión Europea, se trata de la OTAN, evidentemente, y por encima de todo, pero también se trata de la Unión Europea porque por ahí fue que empezó todo. Entonces, la Unión Europea está en este momento en el corazón de la mirada de la historia, porque es allá donde se están dando en este momento los puntos más álgidos para saber si sobrevivirá la Unión Europea a esta crisis. Ellos en este momento están completamente integrados en sistemas de trenes, de movilidad, de fronteras. Usted llega a la Unión Europea y pasa una sola frontera y el resto de fronteras ya no las tiene que pasar, no tiene que visar ni presentar pasaporte ni nada, porque todo es Unión Europea. Antes de la Unión Europea usted tenía que presentar pasaportes país por país, frontera por frontera, sello por sello, y cada uno de los países tenía una normatividad diferente y cada uno de los países podía tratarlo a usted como mejor le pareciera. Mejor dicho, era una mano de retenes, haga de cuenta, entre retenes y peajes. Atravesar Europa antes de la Unión Europea era una cosa desgastadora en términos de aeropuertos, en términos de carreteras, en términos de transportes. La Unión Europea convirtió todo eso en un bloque sólido que es capaz de poderse atravesar de un extremo al otro, desde la academia hasta los transportes. Todo eso, sus grandes logros, inclusive la famosa historia del Eurotúnel, que al otro lado el Eurotúnel ya no queda Europa porque se salieron los ingleses, y de todas maneras para este capítulo chévere volverse a escuchar lo del Brexit porque también toca puntos álgidos de esto. Pero el asunto es que uno de los hechos geopolíticos más importantes de la era contemporánea está cumpliendo 30 años. La Unión Europea por el Tratado de Maastricht. Y eso es otra de las historias que vamos a contar en nuestra serie del año 2. Por el otro lado, viene otro hecho que nunca es tan lejano, a pesar de que creíamos que no. Los 60 años de la crisis de los misiles en Cuba. Resulta que en Cuba, durante la época de Khrushchev, los Estados Unidos detectan a través de sus lecturas de satélite unos misiles nucleares en la isla de Cuba a 90 millas de Miami. Cuenta la leyenda que lo hicieron porque veían canchas de fútbol y dijeron, ve qué tan raro, toda la gente cubana es pelotera, esta gente de béisbol.
y porque hay canchas de fútbol. ¿Quién juega fútbol? Los soviéticos se pusieron a seguir las canchas de fútbol y cuentan que ahí fue cuando vieron los misiles. Esos misiles fueron la respuesta a los misiles que había instalado la OTAN en Turquía con dirección a la Unión Soviética. Porque eso era tome y deque, ¿no? Todo el tiempo era esa confrontación y esa amenaza. Pero la diferencia con la crisis de los misiles y cualquier otra cosa es que hasta donde sepamos, porque pues tampoco sabemos si de pronto hubo otras ocasiones de las cuales no estuvimos notificados, jamás estuvimos tan cerca de un ataque nuclear como en esos días de extrema tensión. Porque hay un momento en que Kennedy dice, si ustedes no retiran esos misiles de ahí, nosotros los vamos a atacar. Y toda la Guerra Fría se trataba de que eso no pasara. Por eso se inventaron el teléfono rojo y todo eso, para que no se les saliera de madre la idea de atacarse dos potencias nucleares que podrían llevar el mundo al desastre de la extinción nuclear, porque ya los japoneses nos lo han dicho muchas veces, las bombas nucleares y los seres humanos no son compatibles en el mismo planeta. Eso los japoneses lo tienen clarísimo, ahora pregúnteles cómo. Entonces resulta que esto fue un momento de extrema tensión. Esto nos va a llevar al Tratado Khrushchev-Kennedy. La Unión Soviética ofrece retirar los misiles, además porque ya tiene que hacerlos, y a cambio Estados Unidos se compromete a nunca invadir la isla, es decir, que no se repita una cosa como la invasión de Badiacochinos, teniendo en cuenta que en el momento en que se independizó Cuba del Imperio Español, Estados Unidos, como apoyo directo de esa independencia, quedó con una prebenda de esas que se hacen cuando usted gana la guerra, la enmienda Platt. Y la enmienda Platt era que ellos podían invadir la isla si se sentían inseguros, nerviosos o espelucados. Y lo hicieron en Badiacochinos, que resultó un desastre. El tratado consiste en, ustedes no tocan la isla y nosotros retiramos los misiles. Porque la Unión Soviética tenía todo el emplazamiento y todo el plan continental en esta parte del mundo a partir de Cuba. Y por eso cuando la Unión Soviética caiga, Cuba va a quedar en una crisis, va a quedar a la deriva, porque era precisamente su cabeza de playa en el continente. Entonces vamos a ver momentos muy tensos, como los de ahora, en donde usted no sabe en qué va a parar esto, si al fin va a haber una entrada en razón de alguien pronto o no. Bueno, en esa época tampoco se sabía si la cosa iba a pasar a mayores o si se iba a quedar de ese tamaño. Pero los días que se vivieron fueron días de extrema tensión, porque en toda la guerra de nervios, que fue la Guerra Fría, que de lo que se trataba era de mantener a todo el mundo asustado con la amenaza nuclear, los días más terribles transcurrieron ese 14 de octubre de 1962, cuando se descubrió el emplazamiento de misiles, allá en Cuba, en plena época de la Guerra Fría. Esto también lo vamos a ver. Se cumplen 530 años de uno de los hechos más trascendentales en la historia de la existencia del mundo contemporáneo. El encuentro con América, el encuentro de Europa con América. Los europeos lo llaman el descubrimiento, porque ellos consideran que todo lo que ellos miran empieza a existir a partir del momento en que ellos lo nombran. Por eso Lelutier, honor a ellos, siempre homenaje a Lelutier, empiezan a cantar, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, en el adelantado don Rodrigo Díaz. Gran trabajo de Lelutier. Pero el asunto es que el 12 de octubre de 1492, la historia del mundo va a cambiar para siempre. Porque los europeos se van a encontrar con una parte del mundo que no tenían en su creación del mundo, ni en sus fuentes, ni en ninguna parte. Hay un mapa mundi que vimos en un museo en Berlín, en el Museo de la Historia de Alemania, en donde está el globo sin nosotros, sin América. O sea, todo eso es, el globo es en dorado con negro, y es impresionante ver todo ese pedazo de mar sin nosotros. Era que no nos tenían en su mapa, no nos tenían en su globo y no nos habían pintado en sus mapas. Entonces, desde aquí, porque acuérdense que el podcast lo hacemos en Bogotá, lo hacemos en América Latina, nosotros somos americanos, entonces pues nosotros recibimos nuestra parte de relato desde aquí, a Vía Yala,
como el mundo indígena llama América, la perspectiva es otra. Desde aquí llegaron en el año 1 Caña, cuando estaban esperando a que llegara Quetzalcóatl, llegaron los españoles al imperio de Hernán Cortés. Llegó Hernán Cortés al gran imperio azteca. Llegaría Pizarro al imperio inca. Y los grandes imperios se derrumbarían, pero todo esto empezó con una aventura totalmente loca y frenética de un navegante que le echó un cuento a un par de personas que no tenían ninguna idea de navegación, porque de haberla tenido no le habían soltado el billete, que es Cristóbal Colón con la reina Isabel, y se les aparece la Virgen, porque a partir de esto van a crear un imperio gigantesco. Entonces los pueblos del nuevo continente van a tener que enfrentar una invasión nunca antes vista. Y se van a enfrentar dos culturas, dos cosmovisiones, y entre el asombro, la maravilla, la tragedia, el gran genocidio, la enorme transformación, la construcción de lo que llamarían el nuevo mundo. No es que nosotros seamos nuevos, nosotros no somos nuevos, sino que ellos no nos conocían. Entonces se llaman ellos el viejo mundo y a nosotros nos llaman el nuevo mundo. Hay gente habitando América desde hace 16,000 años. En el Brasil y por el lado de la isla de Pascua, esto hace rato que hay gente aquí. Pero ellos no nos habían visto, no nos conocían, no sabían nombrarnos, no conocían nuestras frutas, ni conocían nuestros climas, ni conocían nuestra cultura. Esto va a abrir tal cantidad de horizontes en el mundo europeo que los va a obligar a replantear toda su idea de la tierra, del mundo, de la geografía, de la gastronomía, de las plantas, de todo lo conocido. O sea, esto pone en tela de juicio todo lo que los europeos habían dicho sobre el mundo a partir del momento en que se encuentran con nosotros. El asombro de lo nunca visto, de lo indescriptible. Antonio Pigafetta, navegante florentino, decía en el tercer viaje haber visto animales descomunales, y es como empieza el tremendo y maravilloso discurso de García Márquez, La soledad en América Latina, cuando habla de cómo Antonio Pigafetta se refería a nosotros como lo inimaginable, o Catherwood tratando de dibujar sin que la mano le pudiera obedecer una serpiente emplumada simplemente porque no la podía concebir en la imaginación. Esto de ser inconcebibles, inimaginables, para un pueblo que a partir de este hecho globalizó al mundo y se apropió de la narrativa universal y describió todo lo que vio como descubierto, todo lo que inventó como recién creado a nivel mundial, va a estar determinada por el encuentro con América. Y nosotros vamos a sufrir una tragedia demográfica nunca antes vista. Vamos a ver nuestras civilizaciones caer de la manera más estrepitosa y terrible. Vamos a mezclarnos con la historia de los europeos. Vamos a crear una nueva raza que Vasconcelos llamará la raza cósmica, un continente mestizo, con una multiplicidad de voces, de encuentros, de culturas. Ellos traerán el mundo africano a nuestras tierras indígenas, y la mezcla con el mundo africano, con los compas, creará una perspectiva totalmente distinta, musical, orgánica, viva, de lo que va a ser este complejo histórico y cultural que a partir de este tiempo y pocos años después recibirá el nombre de América. De eso vamos a estar hablando en el año 2. Los esperamos para echarles todos estos chismes. Entonces, desde la tensión, la guerra de nervios, la confrontación, el pánico de la guerra de los misiles, la crisis de los misiles entre Cuba y los Estados Unidos, desde las nieves terribles y la desgarradora y definitiva batalla de Stalingrado, donde se definiría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y del mundo contemporáneo de ahí en adelante, desde la puesta en escena del Padrino y toda esa mirada de Marlon Brando y Al Pacino,
esas puertas que se cierran, esas reuniones secretas, esas consignas, el que te proponga las reuniones es el traidor, y todas esas frases absolutamente impresionantes de la producción cinematográfica basada en la obra de Mario Puzo. Desde la creación de la Unión Europea y su entrada en vigencia y el mundo como lo conocemos hoy y hasta ahora, y desde todas estas historias que se están haciendo y tejiendo en el año 2, en la narración de Ana Uribe, y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.